En el espacio dedicado a la poesía, Elena Medel nos acercará a la escritora Ángela Figuera, figura clave de la primera generación de posguerra y representante de la llamada poesía social, una poesía que incide en la realidad con intención transformadora. Los jardines en los que creo, con Elena Medel. Hoy nos acercamos a Ángela Figuera, una poeta vasca nacida en el año 1902. Elena, ¿quién era Ángela Figuera? Ángela Figuera era una poeta fuera de tiempo y yo creo que también que fuera de lugar. Ella nació justamente en 1902, que es el mismo año en el que nacen Rafael Alberti o Luis Cernuda. Por edad podría haber sido una de las más jóvenes de la generación del 27, pero no pertenece ni a la generación siguiente, sino a la otra. Digamos que se le encuadra en la primera generación de posguerra, que es la anterior justo a la de la generación del 50, de Ángel González, de Caballero Bonald. Ella escribe al mismo tiempo que escriben Blas de Otero o Gabriel Celaya, que eran varios lustros menores que ella. O sea que es una autora que en cuanto a fecha hace que no nos salgan mucho las cuentas. Tampoco nos salen mucho las cuentas en cuanto a lugares, ¿no? Porque ella fue una autora, por ejemplo, pues que se enfrentó a la censura, cuyo libro más famoso, que es Belleza Cruel, se tiene que publicar en México en el 58, porque aquí no encuentra cómodo, ¿no? Y ya te digo, también hay otro lugar extraño que ocupa la poesía de Ángela en cuanto a fechas, y después también mucho más en cuanto a lugares. Ella publica su primer libro muy tarde, a finales de los años 40, ¿no? Cuando, bueno, pues autores tendrían que estar ya dando, digamos, sus obras de madurez. Sí. Ella en el año 48 publica el primer libro. Publica el primer libro cuando su hijo ya es mayor, ya lo ha criado, ya está crecido. Entonces, digamos que ella recupera ese tiempo que antes era para el cuidado de los demás y que ahora usa para su escritura. Justamente el final de su etapa de escritura para adultos lo marca el nacimiento de su primera nieta. Entonces ella deja de escribir poemas para adultos. Tocó la tierra, es el último libro, que es del año 62, y empieza a producir para niños. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora Mujeres del Mercado, uno de sus poemas que marcan esta etapa de vida cotidiana, de rutina, de mundo de esposas y madres. Mujeres del Mercado. Son de cal y salmuera, viejas ya desde siempre. Armadura oxidada con relleno de escombros. Tienen duros los ojos como fría cellisca, los cabellos marchitos como hierba pisada, y un vinagre maligno les recorre las venas. Van temprano a la compra, huronean los puestos, casi escarban, eligen los tomates chafados, las naranjas mohosas, maceradas verduras que ya huelen a estiércol. Compran sangre cocida en cilindros oscuros como quesos de lono, y esos rojos que muestran sin caricias ni halagos, con brutal impaciencia de animal instintivo, les castigan el peso de. Decíamos que la vida cotidiana, la rutina, son los principales temas en la poesía de Ángela en esta época, con un lenguaje sencillo para la gente y para que la gente lo entienda. Pero ¿qué otras características, Elena, definen esta etapa? Ella en sus libros parte, en los primeros, de la imitación de la poesía de Carmen Conde, que era una propuesta radicalmente femenina, a la que, digamos, a cuya sombra crecieron pues poetas como la propia Ángela. Sin embargo, pocos libros después, ella empieza a salir de casa y a mirar el mundo. Continúa en ámbitos íntimos, en ámbitos radicalmente femeninos. Ella hace poesía social, pero mientras a lo mejor digamos que la escritura de los hombres tiene más que ver con el grupo, ¿no? Con la conciencia de pertenecer a un grupo. En el caso de Ángela, la poesía social se desenvuelve en el ámbito de la intimidad. Ella hace poemas sociales, pues como el que hemos escuchado, ¿no? Las mujeres que están comprando en el mercado. Hay varios poemas, por ejemplo, hay un poema hermosísimo de Belleza Cruel, en el que habla con mucha ironía, pero también con mucha crueldad, de un nacimiento de un niño un poco extraño en una familia. Entonces, de repente, la conciencia de la diferencia entra en el salón del hogar, ¿no? Ella, digamos, que toma ese espacio que habitualmente en la poesía
se relaciona con, bueno, pues con los sentimientos, con la poesía, desde luego no con la protesta y con la reivindicación, pues lo toma y le da completamente la vuelta. Hay algo también en su poesía que para mí por lo menos la hermana directamente con Antonio Machado. También es muy curioso como para los poetas de la generación del 50, Antonio Machado fue su maestro, y para las poetas de la generación del 50, la maestra fue Ángela Figuera, ¿no? O sea, que me parece que eso nos ayuda a entender cuál es el lugar que merece la obra de Ángela Figuera en la poesía española, desde luego. Uh-huh. Pero decíamos que sus etapas se dividen. La primera es un poco más dedicada a la maternidad, y es a partir de los años 50 cuando empieza la etapa de preocupación. Es lo social lo que empieza a ser su materia prima. Y en esta etapa es el libro Belleza Cruel, el libro más conocido. ¿Qué diferencia a Belleza Cruel del resto de libros de poemas? A mí me parece que la diferencia de Belleza Cruel con respecto al resto de libros de poemas de Ángela Figuera es también la diferencia que se marca entre Belleza Cruel y el resto de libros de esa época, ¿no? A mí me parece que ella llega a un equilibrio muy hermoso y muy emocionante entre lo que se quiere decir y el cómo se quiere decir, ¿no? Hay en su poesía una apuesta que es rotunda por la palabra, no solo como herramienta de comunicación y como método, digamos, para la protesta, sino como medio también para la construcción de la belleza. Sus poemas están lanzando pues un mensaje combativo que está analizando su tiempo y reivindicando otro tiempo que pudiera ser, pero no está descuidando la expresión. En sus poemas hay imágenes hermosísimas, en sus poemas hay una música rotunda. O sea, estamos leyendo sus poemas y los estamos recitando prácticamente, ¿no? Me parece que eso es lo que distancia y lo que marca, bueno, pues la genialidad de Ángela Figuera, ¿no? El poder llegar más allá de lo que la poesía social había conseguido hasta entonces. Ese momento. Uh-huh. ¿Te parece que despidamos la sección con uno de sus poemas de Belleza Cruel dedicado a su hijo, llamado 20 años? ¿Nos dices algo de este poema? Pues es un poema raro dentro del propio libro y que creo que marca también bastante la mirada moderna de Ángela Figuera, ¿no? La capacidad de estar mirando lo que estaba ocurriendo en ese momento. Yo creo que los buenos poetas tienen mucho de visionario, de ser capaces de adelantarse a su tiempo y a su época, ¿no? Y Ángela Figuera lo demuestra en este poema. A mi hijo. Muchachos, torres, álamos rectamente creciendo, cuajando reciamente, modelándose firmes, rompiendo las cortezas, desclavando ventanas. Muchachos, hijos míos, a vuestros 20 años, yo vieja, yo cansada, yo madre, me dirijo. Al fin tengo que hablaros, muchachos, hijos todos nacidos de mi entraña, nacidos en el fuego y en la sangre y la pólvora, una noche sin sueño cuando mi hijo nacía. Nacía con vosotros. Lloraba con vosotros un profético llanto sobre una tierra triste, ya cebada de lágrimas. Caía con vosotros en medio de la herida de España, en los escombros de sus bellas ciudades, para dormir un sueño de metralla sin pájaros en una frágil cuna que cercaban las hienas. Hoy he de hablaros, hijos, porque tenéis 20 años. La frente ya muy lejos del suelo, el pulso ardiente, los ojos y los sueños pudrados de muchachos, y las mejillas ásperas a los pies. Los libros de la historia colgados, las bellas etiquetas de colores de tantos analgésicos, quitaos el plomo que os cayó sobre las cejas, dejadlo todo atrás. Para nosotros quedó la infamia, el látigo, el grillete. Nosotros ya secamos nuestras venas, quemamos nuestros pies y nuestras manos, y hay demasiada hiel en nuestras bocas. Vosotros no. Vosotros adelante. Tenéis la mano a punto y la esperanza. Inaugurad el tiempo de la viña, del pan y de la miel y la paloma. Pronto, sumad esfuerzos al esfuerzo, vida a la vida, fecundad la tierra, andad el mar, volad sobre la nube, pasad sobre las ruinas. Olvidadnos si muertos enterramos nuestros muertos. Sed sanos, libres, justos y tenaces. Labrad, edificad, haced España.
España en paz y en gracia de trabajo. España hechura y semejanza vuestra, nacida limpia, madurada al viento, muchachos, hijos míos, ya tan hombres, los que cumplís 20 años este día. Jardines en el bolsillo. Leer para aprender.